Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la clase en este segundo video de la clase de la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio. Estamos hablando de las medidas cautelares, hoy sábado 7 de noviembre de 2020. Continuamos. Las resoluciones que contengan medidas cautelares deberán estar fundadas y motivadas. Lógicamente, como nos lo pide el artículo 16 constitucional, que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Entre otros renglones, ha de darse una información pormenorizada de los hechos que se atribuyen al imputado, así como el plazo máximo de vigencia de esas medidas. O sea, si va a dar una medida cautelar el juez de control, debe estar fundada y motivada dicha resolución, en donde se accede a la petición de una medida cautelar. Bueno, vamos a tocar el tema, grosso modo y en especial, de la prisión preventiva. Ya vieron que es una medida cautelar personal, excepcional, para determinados casos, y sobre todo les mencionaba sobre el caso de Rosario Robles Berlanga, la que fue jefa de gobierno ahí, lo que ahora es la Ciudad de México. Bueno, en la prisión preventiva ocupa entre las medidas cautelares un lugar relevante, en particular porque una de las grandes críticas que se han hecho al sistema procesal penal es el uso excesivo de la prisión preventiva, que todo es bote, bote, bote o cárcel, cárcel, cárcel. Bueno, en efecto, la prisión preventiva es una situación infame, ya que se detiene a una persona por simple sospecha y se le reduce a prisión. En la actualidad, los centros de reclusión están saturados de sujetos que no han sido condenados, esto es, se encuentran en prisión preventiva. Acuérdense que la prisión preventiva es hasta que no te dicten tu sentencia. Ya una vez que te dictan tu sentencia, pues no se debe estar en el mismo lugar de los que están esperando sentencia, de los ya sentenciados, porque los ya sentenciados ya están compurgando, si lo vemos así. Bueno, en la actualidad los centros de reclusión están saturados de sujetos que no han sido condenados, o sea que se encuentran en prisión preventiva. Y de acuerdo con el antiguo proceso penal, o sea, estamos hablando del sistema anterior que era el inquisitorio, donde un juez lo hacía pues prácticamente todo, basta acreditar el denominado y por supuesto criticado, lo que se conocía como cuerpo del delito, así como la presunta responsabilidad del inculpado. En esa dimensión, el nuevo proceso penal pretende evitar la prisión preventiva, con la cual se respetará de modo auténtico el principio de inocencia. Pero no crean ustedes que del todo, pues la prisión preventiva hasta cierto punto es necesaria para determinados delitos de alto impacto. En la actualidad, ¿qué se pretende? Como ese sistema acusatorio es muy legalista, no, pues ya en un principio hasta se quejaban en la Procuraduría que así como entraba alguna persona por arma, estoy hablando de PGR, con la misma salía porque no estaba considerado como grave la posesión de las armas, y entonces se tuvo que aumentar el catálogo de delitos graves para efecto de poder tener un instrumento más con relación a los delitos. Sobre todo, pues imagínense ustedes, era la queja de que en estos nuevos sistemas no podían hacer nada.
lo ordenaba y había que soltarlos y no se les podía poner en prisión preventiva. Bueno, pero precisamente uno de los objetivos de este nuevo sistema es evitar que las cárceles se saturen, así como habíamos visto en la clase anterior, también de expedientes al Ministerio Público, los juzgados. Por eso se buscaron esas soluciones alternas, se buscaba el procedimiento abreviado que vimos la clase pasada. También con las medidas cautelares está buscando que no todo sea prisión preventiva, pero las circunstancias están llevando a el caso que les expuse de esta Rosario Robles, que por no tener domicilio en el lugar donde se está llevando su proceso, pues tuvo que ser prisión preventiva porque no vaya a ser de malas que huya. Bueno, con base en lo anterior, en el proceso penal acusatorio, la prisión preventiva se aplica como una medida cautelar personal de excepción que procederá cuando las otras medidas cautelares personales resulten insuficientes al existir posibilidades fundadas de que el imputado puede escapar de la acción de la justicia. Dicha excepción de la prisión preventiva exige, para que se aplique, circunstancias que las leyes deberían señalar de manera muy estricta. La prisión preventiva puede proceder de oficio, a petición del Ministerio Público e incluso a solicitud de la víctima y los ofendidos. Ya vieron que pues, se mencionaba que las medidas cautelares se tienen que solicitar. Bueno, en este caso puede ser prisión preventiva de oficio, que así lo decrete el juez de control, o puede ser a petición del Ministerio Público o bien de la víctima o los ofendidos. Para aplicar la prisión preventiva de oficio se requieren dos condiciones mínimas. La primera, en caso de homicidios dolosos, violación, secuestro o delitos contra la salud. Esta es la primera condición mínima para que se pueda dar la prisión preventiva oficiosa. Y la segunda, cuando se trate de delitos considerados de altísima peligrosidad social, como por ejemplo la pornografía de menores o terrorismo. Y estamos viendo que para este tipo de delitos, pues es de oficio. No va a esperar el juez de control a tener que esperar que se la soliciten. Se podrá solicitar la prisión preventiva cuando el Ministerio Público, la víctima o los ofendidos estén ciertos de que las otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar que el imputado comparecerá a juicio o porque resulte preponderante salvaguardar la vida de la víctima, situación que solo podrá hacerse si se mantiene en prisión preventiva al imputado. O sea, por temor de que el imputado, pues, le diga, gracias por un brazalete, pero en la calle pueda atentar contra la víctima o contra el que lo está denunciando. Eso, pues, deben haber elementos que hagan suponer esa presunción y por lo tanto, pues, debe permanecer en prisión preventiva. Cuando se decrete la prisión preventiva, es importante señalar que no deberá combinarse con otras medidas cautelares. Para la imposición de las medidas cautelares, las partes pueden ofrecer pruebas con el fin de sustentar la imposición, revisión, sustitución, cambio o cese de esas medidas cautelares tomadas. Téngase presente para cualquiera de las acciones descritas que debe resolver el juez de garantías, que se deberá convocar a una audiencia con el propósito de oír a las partes y recibir directamente los medios de prueba. Acuérdense ustedes que en esa audiencia inicial, después de la vinculación a proceso, está la de solicitud sobre las medidas cautelares que se va a solicitar el Ministerio Público y
la defensa del imputado. Lógicamente que el Ministerio Público va a querer pedir una prisión preventiva, una medida cautelar, y la defensa del imputado va a querer solicitar una más suave, por así decirlo, y ahí va a empezar en la audiencia, pueden ofrecer pruebas y todo para ver cuál es la procedente. El Ministerio Público, cuando la solicite, tiene que acreditar lógicamente la necesidad de la medida, por qué está pidiendo dicha medida cautelar, y estudiar la naturaleza de la medida cautelar, si va a ser posible, que va a garantizar lo que se pretende. La prisión preventiva podrá finalizar cuando existan nuevos elementos por medio de los cuales se demuestre que ya no existen los que motivaron la solicitud y al dictarla. También cesa cuando su duración supere o sea análoga al tiempo de la posible pena que se imponga. Por último, se prohíbe la prisión preventiva cuando se observa que se convierte en tratos crueles, inhumanos o degradantes al imputado. Dicha prisión puede prolongarse cuando haya motivos suficientes para ello y suspenderse cuando el proceso se encuentre suspendido por un recurso o acción. En esa audiencia donde se va a pedir las medidas cautelares, el juez va a resolver. Acuérdense que esa audiencia inicial va a cerrar prácticamente cuando se fije el término que le van a dar al Ministerio Público por el juez de control para que concluya su investigación complementaria. Ahí cerraría la audiencia inicial, pero antes de que le fije término al Ministerio Público, se lleva a cabo en estas mismas audiencias que ya vimos de imputación, oportunidad para declarar, vinculación a proceso, la de medidas cautelares, para ver cuál va a ser la procedente, para aplicarla. ¿Por qué? Porque terminando la audiencia, se supone que el imputado se debe retirar, pero dadas las circunstancias y como estén las cosas, hay que pedir una medida cautelar para sujetarlo de cierta manera al procedimiento, al proceso. Es muy claro, porque si le dicen que venga a firmar cada lunes, pues ahí va a ir a firmar. Pero si es una persona peligrosa que saben que a la primera que lo dejen salir se va a ir, pues no, pues prisión preventiva. Así de fácil. Precisamente por eso se les llama medidas cautelares, para efecto de tener una prevención, un cuidado respecto a cuestiones que se pueden dar dentro del procedimiento penal. Como en este caso, podría ser una posible sustracción de la acción de la justicia del imputado. Bueno. Resulta muy lamentable que aún en el nuevo proceso penal se maneje de forma muy amplia la prisión preventiva, lo que finalmente generará severos conflictos en las prisiones, además de que gran parte de los presuntos delincuentes se encuentran recluidos por los llamados delitos contra la salud. Por otro lado, la subjetividad desempeña un papel peligroso, pues el simple temor a que alguien escape será suficiente para decretarle prisión preventiva. Bueno, una persona que vino, un sicario a Quintana Roo a privar de la vida a alguien y nada más eso vino y lo detuvieron, pues en primer lugar no tiene domicilio. En primer lugar vino de fuera y por lo tanto debe ser prisión preventiva, oficiosa. Estamos hablando de que el homicidio doloso son uno de los requisitos para que se decrete la prisión preventiva. Nuestro criterio es en el sentido de que la prisión preventiva debe ser en verdad excepcional, pero no tiene por qué aplicarse a homicidas dolosos ni a narcotraficantes, si hay otras medidas cautelares que en todos los casos deban proceder. Yo siento que esas otras medidas cautelares, digo, no son suficientes para gente de este peso, por así decirlo.
Están hablando de un narcotraficante. O sea, no es una persona que llega al grado hasta de matar. Entonces, pues la prisión preventiva pues no les debe de asustar. Sí es cierto que debe prevalecer el respeto a los derechos humanos, todas esas circunstancias, pero también debe de tomarse en cuenta de manera integral la situación en que está quedando la víctima o el ofendido. Les recomiendo una película que en su momento eh, causó controversia. Se llama The Star como estrella, The Star Chamber, Chamber como cámara, The Star Chamber, con Michael Douglas. Resulta ser de que las personas que soltaban los jueces, pues esos mismos jueces se reunían y de manera ya muy de ellos, pues les aplicaban la sentencia que ellos creían, en su mayoría era la muerte. Muy buena la película en ese aspecto porque había una controversia que por un tecnicismo legal los dejaban salir. No podían, no tenían que respetar la ley, tenían que respetar el procedimiento, y el tipo salía burlándose, riéndose, pero después ellos se reunían y en base a eso emitían una sentencia, pero ya, digo, ya no la ley de la Constitución, no, ya la ley de ellos, no es una ley humana, y con eso era pues una manera de tomar la justicia por sus propias manos, porque pues se debería de respetar lo que dice la ley, pero a veces por un error que puede tener, por ejemplo, con nosotros, cuánto error no comete el Ministerio Público en la integración de una carpeta, y si el juez se asume una postura muy legalista y muy cerrada, pues la mayoría de los delincuentes estarían en la calle. Pero sí, como yo les decía al principio de este módulo, la enorme responsabilidad que tiene el Ministerio Público con este nuevo sistema, porque él tiene la carga de la prueba, él tiene que demostrar la culpabilidad de la persona, y siempre y todo respetando los lineamientos que le impone la Constitución y las demás leyes, los principios, todo eso se tiene que respetar. Acuérdense que también cuando tocamos el tema de medios de prueba, datos de prueba, cuando hablamos de esa dichosa teoría del árbol de los frutos podridos, haciendo referencia a que la prueba que se obtenga de manera ilícita es nula. Incluso lo vimos como uno de los principios de la nulidad de la prueba. Toda prueba obtenida de manera ilícita es nula, aunque sea una prueba contundente. Su origen la va a invalidar. Por eso hay que tener mucho cuidado la manera como se va a obtener la prueba para poderla ofrecer. Si tiene un origen lícito, adelante. Pero si no, también en el caso cuando vimos las técnicas de investigación y vimos la cadena de custodia, cuando no se respeta esa cadena de custodia, que es un protocolo, también puede haber problemas incluso para que salga una persona detenida en ese momento. Es muy importante ser muy, pero muy técnicos. Por eso se dice que este sistema de justicia penal es muy, pero muy legalista. No era como el anterior, lógicamente buscaban hasta chivos expiatorios para acusarlos, para que sean pagadores de otras personas, y adelante, ahora no. Ya incluso hay los arreglos, como se puede ver, arreglos legales, acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso. Por otro lado, la forma de terminación anticipada del proceso es el procedimiento abreviado. Fíjense, el procedimiento abreviado se lo aplicaron a Javier Duarte, es gobernador de Veracruz. Vean también este nuevo sistema, se lo están aplicando
es jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el caso Lozoya, que está involucrado supuestamente en el caso Odebrecht, pues él no ha pisado cárcel porque el- la justificación legal es que se está aplicando un criterio de oportunidad. Ya vimos también que es un criterio de oportunidad, es la facultad que tiene el Ministerio Público para abstenerse de ejercitar acción penal en contra de alguien, ya sea porque va a proporcionar información valiosa o bien cuando se trate de delitos menores para no estar saturando las cárceles. Se supone que Lozoya está brindando información, incluso presentó una denuncia en la PGR contra varios funcionarios que trabajaron con él, que fueron sus compañeros del gabinete de la administración pasada. Y se supone que está brindando información a la Fiscalía General de la República para aclarar varios asuntos de la administración pasada e incluso un poquito hasta más atrás. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de las medidas cautelares? Alberto, José Fernando, Mario, Kenia, Elías, ¿alguna pregunta? No, profe, todo está claro. ¿Está ya Mario Pam? Sí, profe, aquí andamos. Okay. Mario Pam, ¿cuáles son las 3 etapas del procedimiento penal acusatorio? La de investigación, la intermedia y la de juicio oral. Perfecto. ¿Qué tipos de jueces hay en cada una, Mario Pam? Pues en la primera vamos a encontrar al juez de control. En la segunda sigue siendo el mismo juez. Y en la de juicio oral, pues encontraremos al juez oral o al tribunal de enjuiciamiento. Ok, en las dos primeras etapas vamos a tener a los jueces de control. Así es. ¿Estamos? Bueno, muy bien, Mario, muy bien, muchas felicidades, muy bien lo que estás y ya. A ver, Kenia. Gracias, profe. Kenia, ¿cuáles son las 2 fases de la etapa de investigación? Está muy fácil, ya lo vimos hasta el día de hoy. ¿Está Kenia por ahí? Alberto Scholl. ¿Está Alberto Scholl ahí? La misma pregunta. Presente, profe, presente. ¿Cuáles son las 2 fases de la etapa de investigación? Pues la primera etapa de investigación y la segunda de intermedia, ¿no? No. Fases Fases. de la primera etapa del procedimiento penal. Profe, la primera es la de la denuncia que se interpone ante el Ministerio Público. No, la etapa se llama de investigación y tiene 2 fases. ¿Cuáles son esas 2 fases? ¿Qué nombre tienen? La inicial, profe. Ah, perfecto, etapa, fase inicial y el otro. Complementaria. fase de investigación complementaria. Complementaria. Fase de investigación inicial y fase de investigación complementaria. Muy bien. A ver, José Fernando, ¿está ahí? José Fernando. Sí, profe, apenas le contesté. Ok, José Fernando, ¿cuáles son en la audiencia inicial, cuáles son esas, válgame la redundancia, audiencias que se llevan a cabo cuando no hay detenido? O sea, que le hayan puesto directamente al juez de control a su disposición. O sea, que el juez va a girar una orden de aprehensión, lo van a detener, se lo van a traer al juez, y el juez, ¿qué va a hacer?
Va a abrir la audiencia inicial, pero ¿con cuál va a iniciar? ¿Con cuál de estas, por decirlo, mini audiencias se va a...? ¿Con la carpeta de investigación? No. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio Público cuando va a enterar a la persona de qué se le está acusando? ¿Cómo se llama eso? ¿Formulación de qué? ¿Mm? ¿De hechos? No, formulación de qué? De la imputación. Jóvenes, si no macizan esto, cuando pasen a octavo y vean las otras dos etapas, si no tienen una buena base sobre esta, va a empezar a no quedar muy claro la etapa intermedia y la de juicio oral. ¿Cuáles son? Teníamos la formulación de la imputación, la oportunidad para declarar, la solicitud de vinculación a proceso, la de la audiencia sobre la solicitud y procedencia de medidas cautelares, es la clase de hoy, y la fijación del término para que el Ministerio Público concluya su investigación complementaria. Todo eso es lo que se lleva a cabo en la audiencia inicial cuando no hay detenido de manera directa. Cuando hay detenido que le pone a disposición el Ministerio Público al juez de control, tendríamos inicialmente entonces la audiencia de control de la legalidad de la detención. Antes de la imputación, el juez va a ver si la persona que está recibiendo la detuvieron en flagrancia, pero como debe ser, si la detención se apegó a lo que indica la Constitución y el Código Nacional, y también revisar qué datos de prueba hay que acrediten que efectivamente así fue. Bueno, pero por favor, tienen que seguir porque cuando pasen a octavo, van a ver las otras dos etapas, sobre todo la de juicio oral, que es un poquito también extensa en cuanto a que ahí va a ser el desahogo de prueba, van a empezar con el alegato de apertura, que ya vimos lo que es la teoría del caso, el desahogo de las pruebas, las preguntas que se van a formular, las repreguntas, hay interrogatorio, contrainterrogatorio, y la emisión de la sentencia, cómo se debe dictar la sentencia, el recurso de queja, el recurso de queja es por la cuestión de contra los jueces cuando no realizan o no acuerdan sobre determinado acto procesal, es un recurso que se llama de queja. Y el de apelación, pues cuando no estás conforme con la sentencia que se te dictó. Pero eso es muy importante que lo sepan. Estamos en clase, digo, estamos de una manera hasta cierto punto cómoda, están en su computadora o su celular. Pues duda que tengan, jóvenes, por favor, que la formulen. Quiero que esto quede claro. Partimos desde un inicio de que aprendan bien las tres etapas, cómo se llaman esas tres etapas. En la etapa, la primera, la de investigación, hay dos fases. La fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. Después vamos a tener la etapa intermedia que va a arrancar con el escrito de acusación que presenta el Ministerio Público. Ahí también va a haber un juez de control. ¿Y qué es lo que pasa? Va a haber dos fases. La escrita, que es precisamente el escrito de acusación que presenta el Ministerio Público, y una oral, que va a ser la audiencia intermedia, donde se van a depurar los hechos y se van a admitir o se van a excluir medios de prueba. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Acuérdense que la etapa intermedia es un filtro para la etapa de juicio. Y en la etapa intermedia está la figura que se conoce como descubrimiento probatorio. Las partes, Ministerio Público y la defensa del imputado, tienen que mostrar qué medios de prueba están ofreciendo para efecto de que no pueda haber pruebas sorpresas.
todo lo que ya se admitió como para desahogar en juicio es lo que se va a hacer en la siguiente etapa, la etapa de juicio oral. Por eso les reitero, por favor, que no dejen de estar estudiando. Ya está en plataforma su síntesis de esta semana en PDF de las medidas cautelares y de las obligaciones de los jueces y magistrados en el procedimiento penal, en ese nuevo sistema de justicia penal, para efecto que lo contesten. Ya les dije, por favor, que su examen es el día de hoy hasta las 10 de la noche, o antes de las 10 de la noche, y su cuestionario, ahí tienen su síntesis también ahí, para el martes, antes de las 10 de la noche, para efecto de que ya se vaya cerrando su calificación. Hoy es nuestra última clase del módulo. Tienen su examen y tienen un cuestionario. El examen tiene que quedar hoy y el cuestionario el martes, para que ya a partir del miércoles ya puedan empezar a ver lo de su calificación por parte de la coordinación y ya irnos preparando para el siguiente módulo, que es el próximo sábado 14 de noviembre de 2020. Repito, ¿hay alguna pregunta hasta aquí de todo lo que hemos visto de esta etapa de investigación? Si tiene alguna duda, por favor. He ido despacio, con paciencia y todo, para que lo puedan ustedes entender. Tienen en plataforma las leyes, imágenes, lecturas sugeridas, tienen la Constitución Federal, tienen el Código Nacional, tienen su cuestionario, o sea, tienen de dónde estudiar. Incluso las imágenes son alusivas a los temas que estamos viendo, para hacerlo más entendible. Jóvenes, yo tuve que tomar un diplomado de 9, 10, 11 meses, casi un año, para poder entender este sistema que día a día se sigue actualizando. Pero tienen que partir de una base para irlo comprendiendo. O sea, si ustedes un día, el próximo cuatrimestre ya deben estar ustedes terminando, van a ser profesionistas, y si llegan a tener algún asunto penal, pues al menos ya tengan la idea de cómo se va a llevar, aunque la experiencia la van a adquirir en la calle, trabajando, aplicando sus conocimientos que aprendieron en esta universidad. Por eso he insistido tanto, porque esta es una materia, así como cuando creo que estarán viendo Amparo, y creo que Amparo también se ve en octavo, es una materia también sumamente práctica. Por eso aprendan bien estas materias prácticas, que tan pronto salga ya van a estar viendo asuntos penales, porque pues es el pan de cada día. Bueno, el siguiente tema está cuáles son las obligaciones de los jueces y magistrados en este nuevo sistema de justicia penal. En el artículo 133, que habla de la competencia jurisdiccional, menciona qué tipo de juez es para cada una de las etapas. Incluso habla de tribunal de alzada cuando se trata ya de asuntos de apelación. Cuando ya dictaron sentencia y apelan, pues ya el asunto se va a ir a un tribunal de alzada. Así se le conoce con este nombre. Y los demás, pues, mencionan el juez de control, ya lo vimos, la etapa de investigación, etapa intermedia, el tribunal de enjuiciamiento, juicio oral, tribunal de alzada, cuando hay apelación. Así de fácil. Y después en el 134 menciona cuáles son los deberes comunes de los jueces. Y no son muchos. De entrada, respetar la Constitución y los principios que rigen todo este nuevo sistema de justicia penal. Y vamos a ver que hay siete deberes en este artículo que deben de observar. Y seguidamente hay una
hay un recurso que se llama la queja, que se va a presentar en contra de un juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este código y les explica cuáles son los pasos a seguir para presentar la queja en caso de que se diera una situación así, que un juzgador no esté respetando el término que fija este Código Nacional para algún acto procesal. Si dice 3 días y ya pasaron los 3 días y no resuelve, bueno, puede presentar un recurso de queja. Porque hasta la presente fecha ya habían problemas con las cuestiones que estaban saliendo fuera de tiempo y con la pandemia peor. Ahora, para poder asistir a los juzgados, en este caso hay hasta audiencias en línea. En amparo, tengo que desahogar unas testimoniales. Bueno, los testigos se van a llevar al Palacio de Justicia Federal, donde están los juzgados federales, y se dejan ahí, y en línea el quejoso tiene que interrogar a los testigos. Los testigos van a estar en el juzgado. Fíjense cómo se están dando las cosas. Para ir a solicitar un expediente, tienes que pedir cita en el caso del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. En los federales también tienes que pedir cita, entras al calendario y vas a ver si no está ocupado. Si ya está lleno, pues no. Y te van a dar un código QR. Con ese código QR y la fecha que te van a dar, va a ser tu pase para que puedas entrar a checar ese expediente. O sea, se están cuidando muchísimo por la cuestión de la pandemia. Digo, es de esperarse. Pues que sí se puede tener miedo a este virus, pero no puedes vivir tampoco así, te tienes que cuidar. Así como a uno lo pueden atropellar, bueno, ten cuidado cuando cruces la calle. Que si el virus, bueno, respeta las reglas de sanidad, de lávate las manos, usa tu cubrebocas o tu careta, la sana distancia, evitar lugares muy concurridos, evitar esos grupos sociales que se reúnen para festejar o para convivir. Esto a futuro debe de pasar, pero mientras tanto vamos a cuidarnos porque desgraciadamente sí, ustedes escuchan que a algunos ya les dio y están, pues están bien, la brincaron, pero hay otros que no, otros que incluso se fueron. Pero ¿para qué estar arriesgando? Vamos a cuidarnos, vamos a seguir adelante y si ustedes se cuidan, están cuidando a los demás. Bueno, pues ya queda menos de un minuto de la clase de hoy. Ya tienen su síntesis en plataforma, su examen final, su cuestionario, su segundo y último cuestionario de este módulo. Ya les mencioné que traten de iniciar 1 hora antes de lo que se necesita en la plataforma. Y ya el próximo sábado, nada más corroboren su horario para la materia siguiente. Y que tengan un bonito fin de semana y que se cuiden, jóvenes. Gracias. Muchas gracias a usted, profe. Que tenga excelente día. Gracias, profe. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, gracias. Y a ustedes. Bye. Bye.